Bien, estimados participantes de este curso de competencias transversales de equipos básicos de salud, les cuento que hoy entramos a lo que es el último módulo que hace referencia a trabajos en equipos multidisciplinarios en salud. Ya, si ustedes revisan el cronograma, nos quedan alrededor de esta y la próxima semana. Ya con eso finalizamos el curso, motivándolos a que ingresen a la plataforma y puedan desarrollar las actividades que se tienen contempladas. En el mismo sentido, ya al arrancar este módulo final, hoy les traigo a la doctora María Camila Barrios con acciones que los equipos básicos pueden desarrollar, y la doctora María Camila es médica especialista en medicina familiar y la coordinadora del programa de medicina familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Doctora María Camila, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Erwin, y buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase. Yo me voy a disponer en este momento a compartirles pantalla para hablar un poco de cada una de esas acciones que como equipos básicos o integrantes de los equipos básicos de salud tienen. Son bastantes acciones, pero digamos que hay muchas de esas acciones son acciones transversales al equipo como tal y otras ya son acciones muy específicas a cada uno de los integrantes. Sin embargo, va a ser bastante importante y relevante entender que todas esas acciones de los equipos básicos tienen unos actores principales y que al lograr la integración de cada una de las funciones, pues se va a llegar a lograr un impacto bastante grande en salud en cada uno de los territorios de las comunidades a las que llegan y se podrá dar cumplimiento a ese objetivo principal y general de los equipos básicos, que es poder disminuir esa brecha de acceso a la salud y poder lograr que las personas que están en territorios alejados tengan acceso a esa salud, tengan prácticas de promoción y prevención y tengan, digamos que cada una de sus condiciones controladas. Entonces, para empezar, recordemos un poquito los objetivos de los equipos básicos de salud que nos van a llevar precisamente, digamos que es el abrebocas para cada una de esas funciones. Entonces, el primero, pues, es dar atención en salud a la comunidad, ¿cierto? Es la posibilidad de ir al territorio, de ir al domicilio del paciente, es decir, una atención extramural o en algunos casos donde esa atención no sea posible por la lejanía del territorio, poder brindar servicios de telesalud y de telemedicina. Si son unos equipos que están organizados para brindar esa atención en salud en la comunidad, pues van a ser el primer contacto. Ese es el objetivo. Y al ser el primer contacto, pues van a generar bastante cercanía con los pacientes, es decir, una cercanía en la que van a poder conocer, y el objetivo es que puedan conocer la comunidad de ese paciente, pero a su vez la familia y las particularidades propias del individuo. Como les mencionaba al inicio, poder disminuir todas las barreras que hay en la atención en salud, y siempre uno de los objetivos principales va a ser llevar educación a esas familias y a esos pacientes, educarlos en cosas que para nosotros a veces pueden ser sencillas, pero para las personas no lo son y son muy importantes para mantener la salud, como es educar en hábitos de vida saludable, como una alimentación adecuada, obviamente enfocada a las características que tenga nuestro paciente y a la capacidad económica que tenga. Educación en realización de ejercicio con las posibilidades que tenga dentro de su casa o dentro de su comunidad,
educación en métodos de planificación familiar, en prevención de enfermedades de transmisión sexual y bueno, más adelante digamos que vamos a ver cada una de ellas de una forma más específica. La prevención de enfermedades, entonces tendrán como objetivo también principal poder detectar todas esas condiciones de riesgo que me pueden llevar a que el paciente tenga algún tipo de enfermedad. Entonces, cada uno de los actores de los equipos básicos en salud tendrá que poner una parte, ¿cierto?, para poder identificar esos riesgos y poder lograr la prevención de enfermedad. Acá es solamente como para recordar que los escenarios de trabajo de ustedes serán el domicilio del paciente, donde ya más adelante en otra clase esta semana podrán tener una profundización mayor en la visita domiciliaria como tal, pero también recordar que aparte de estar en el domicilio del paciente, estarán en la comunidad del paciente. Por lo tanto, eso llevará a que haya necesidad de conocer ese territorio, esa comunidad, los accesos que tiene la comunidad en general de vías, de servicios públicos, de cercanía a diferentes, digamos, como centros básicos de necesidad, eh, cómo es la población, si es una población adulta mayor, si más bien es una población muy joven, poder conocer también de qué se enferma esa población, cuáles son sus particularidades, porque eso va a hacer que definitivamente la atención que ustedes hagan y la intervención que lleven a cabo sea una intervención individualizada, realmente personalizada y enfocada como tal al paciente. Acá estaba lo que les decía, que en dado caso que no se pueda llegar al territorio por la lejanía, pues será también brindar esta misma atención, pero a través de telesalud, donde está la teleeducación, la telemedicina, teleorientación y teleapoyo. Digamos que en cada uno de estos cuatro tipos de telesalud estarán incluidos cada uno de los actores de los equipos. Entonces, para continuar, recordemos que en general, digamos que los equipos básicos pueden tener diferentes miembros que los conforman, pero la base, digamos que debe ser la de un médico, un auxiliar de enfermería, aparte del auxiliar de enfermería, un profesional en enfermería, el psicólogo, promotoras de salud, agentes de medicina tradicional, y esta parte es una parte muy interesante de la conformación de los equipos básicos porque lleva a que cada vez podamos ser más cercanos a ese territorio. Si estamos en una comunidad donde hay agentes de medicina tradicional, eh, debemos poder acercarnos a ellos, poder gestionar la cercanía para entender un poco cómo se mueve la salud en ellos, cuáles son sus creencias y poder hacer de esta manera una intervención respetuosa, una intervención mucho más cercana y donde haya un enlace con esa medicina tradicional. Y finalmente médicos especialistas, que básicamente serán médicos familiares, médicos internistas, ginecólogos, pediatras y psiquiatras. Esta parte de los médicos especialistas ya será en dado caso que el resto del equipo básico considere que estos profesionales deben entrar a hacer algún tipo de valoración. Acá yo les pongo diferentes imágenes que representan el liderazgo. Dentro del equipo es muy importante que haya una cabeza líder, que esa cabeza pueda dirigir a cada uno de los profesionales y que ese direccionamiento vaya en pro de las necesidades tanto del paciente, de la familia y de la comunidad. Y esas necesidades las van a identificar ustedes como equipo básico. Entonces, dentro de la identificación de cada una de esas necesidades, ese líder tendrá que poder hacer un direccionamiento de cómo se va a llevar a cabo.
Hay un recurso profesional enorme en los equipos básicos, ¿cierto? Cada uno dentro de su área y desde su área puede hacer un impacto muy grande en salud. Y fíjense lo relevante que tenemos acá, porque entonces dentro de un equipo que se va a desplazar a zonas rurales, ¿verdad? Donde el acceso a la salud no es tan fácil, va a ser un equipo de salud muy robusto que va formado, digamos que por los profesionales idóneos para poder identificar y tratar diferentes áreas de la salud y de la enfermedad. Entonces, el primer consejo y el primer mensaje acá va a que ustedes dentro de sus equipos básicos identifiquen quién va a ser el líder. Siempre dentro de un equipo hay diferentes formas de liderazgo, hay diferentes líderes, pero siempre debe haber uno que sea la cabeza que se identifica como líder y el que va a poder, digamos que ver todas y cada una de las acciones desde una manera tanto participativa, pero también directiva y de guía. Generalmente, ese líder debería en un principio ser el médico que tiene, digamos, como la visión general de ese proceso salud-enfermedad y reconoce perfectamente cada una de las acciones y alcances de los diferentes profesionales. Acá recordar que el objetivo es llegar finalmente a tener una población más sana y detectar riesgos de forma más temprana. Entonces, dentro de ese liderazgo y dentro de esas reuniones que ustedes empiecen a hacer dentro de cada uno de los equipos básicos, debe estar definitivamente la planeación de las visitas y la planeación de los encuentros. Cada visita domiciliaria, cada visita a la comunidad, cada intervención a través de talleres, de brigadas o simplemente la ida al domicilio del paciente para empezar a identificar los riesgos debe tener una planeación. Entonces, debe ser un paso a paso en el que ustedes podría ser, si hacemos como una analogía, una lista de chequeo donde puedan ir identificando o poniendo qué es lo que van a ir a hacer en cada visita. ¿Eso qué va a lograr? Que al final de todo el proceso ustedes tengan objetivos cumplidos y de la misma forma medibles. Si no hay una planeación previa, es difícil poder tener un muy buen impacto en cada una de las visitas y en cada una de las acciones. Entonces, estas acciones, vamos a empezar con las acciones que son transversales a cada uno de los actores o de los profesionales que hacen parte de estos servicios, de estos equipos básicos. Entonces, la primera va a ser conectar la comunidad con el sistema de salud. Digamos que ese es el objetivo principal por el cual fue pensado tener un equipo básico en salud. Entonces, va a ser poder ser el eje conector de las comunidades lejanas o que tienen un acceso difícil a salud con el sistema general de salud. Entonces ustedes van a poder ser ese actor articulador entre lo que detectaron en el domicilio y lo que ese paciente o familia necesita que el servicio o el sistema de salud le brinde. Entonces, aparte de ustedes ir a identificar riesgos, prestar una atención integral, será también una acción muy importante y es la gestión administrativa, que si yo identifico que mi paciente necesita con urgencia o con prioridad poder tener algún tipo de terapia, demos el ejemplo de terapia física, entonces yo me traslado a la S a la que corresponde mi equipo básico y gestiono que esa terapia física le llegue al territorio. Y si es imposible que llegue al territorio, poder gestionar ya de manera administrativa y todo lo que eso conlleva para que mi paciente pueda ser trasladado al servicio de terapia física. Entonces, fíjense cómo
La acción va más allá de esa atención en salud o de esa atención al paciente enfermo. Se conecta completamente con una tarea de gestión de recursos, de ayudar a que finalmente cada uno de los eslabones o de las conexiones que se tienen que hacer para lograr algo finalmente se dé. Otra acción importante y transversal es que ustedes deben basarse en las redes integradas de salud. Estas redes integradas de salud pues son base de nuestro sistema y esas redes, digamos que tienen muchas partes, muchos aspectos que involucran toda la parte de promoción, de prevención, de mantenimiento de la salud, de gestión de enfermedades crónicas, de enfermedades infecciosas, de salud mental. Otra tercera acción transversal es la identificación, atender y gestionar riesgos. Ya se los he mencionado, digamos, antes, pero ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno tiene la posibilidad de ir al domicilio del paciente, tiene una gran oportunidad que jamás va a tener en un servicio intramural, es decir, en una consulta externa, en un servicio de hospitalización o en un servicio de urgencias. Porque en esos servicios el paciente no está en su ambiente, no está en su casa. Cuando nosotros vamos a la parte extramural, es decir, al domicilio del paciente, podemos ver e identificar cómo viven, cómo se distribuyen los gastos, cuál es la red de apoyo específica de esa paciente, cuáles son las condiciones de limpieza, tanto dentro del hogar como en la zona, digamos, que rodea su casa, cuáles son los servicios públicos, quiénes son los vecinos, si es una zona violenta, si es una zona de mucho conflicto, si es una zona de consumo de sustancias. Entonces, vemos y podemos identificar muchos determinantes de salud y esto es lo que hace complementario todo lo que ustedes hacen y tiene un valor inmenso dentro de las acciones en salud que ustedes puedan llegar a hacer. Entonces, como equipos básicos, van a desarrollar y se debe desarrollar mucho esa capacidad de observación, de ir al detalle, de forma muy respetuosa, obviamente, identificar riesgos en el domicilio y podérselo expresar al paciente y a la familia de una manera muy empática, muy respetuosa, muy tranquila y comprendiendo que obviamente la transición o los cambios que ellos tengan que llevar a cabo va a llevar tiempo, ¿cierto? También puede llegar a pasar que ellos no estén de acuerdo con algún tipo de intervención que ustedes le propongan, pero todo si va de la mano de una explicación con un gran componente, o sea, digamos, con una fortaleza en argumentos, pues finalmente va a llevar a que ese paciente y esa familia modifiquen lo que tengan que modificar. Otra acción importante es que la atención que ustedes van a brindar es una atención que va a ser permanente en el tiempo, eso es lo que se espera. Se espera que sea longitudinal e integral. Entonces, longitudinal es que yo empiezo a ver a una familia hoy y lo ideal es que yo la voy a seguir viendo en el transcurso del tiempo y a cada uno de sus miembros lo voy a hacer en su curso de vida. Entonces, ¿qué es el curso de vida? Es si nosotros cogiéramos todas las edades de la población y las ponemos en un grupo donde vamos a tener en cuenta el desarrollo psicosocial de cada uno de ellos, toda la parte de salud y demás, eso va a ser la atención en curso de vida, que yo voy a atender desde el bebé hasta el adulto mayor, entendiendo que todas las etapas por las que pasa esa persona dentro de su curso de vida tiene diferentes riesgos y son riesgos en los que yo tengo que intervenir. Y la integralidad es que al ser sus equipos básicos conformados por tantos profesionales en salud, da bastante integralidad porque tiene un enfoque biológico
y tiene un enfoque social y también tiene un enfoque mental. Entonces lo podríamos resumir en que definitivamente esa acción del equipo básico va a tener un enfoque biopsicosocial, que es el enfoque, digamos, más completo y holístico que tiene todas las intervenciones en salud. Otras acciones transversales, entonces, va a ser la promoción de la salud. Entonces, volvemos a esos hábitos saludables, volvemos a la educación para la realización de exámenes de forma oportuna en personas o en edades de riesgo para diferentes enfermedades. Doy un ejemplo, los exámenes de tamización para cáncer de cuello uterino. Eso es promover la salud, que se hagan los exámenes que corresponden, que ellos tengan la oportunidad de tener la orden del examen o si es un examen que se realiza a través de una prueba rápida, pues que ellos también lo puedan tener, digamos, a la mano y tener acceso a eso a través de ustedes. La prevención de la enfermedad siempre va a ir de la mano de esa promoción de la salud. Si nosotros tenemos individuos saludables, individuos que tienen unas buenas medidas de higiene, de alimentación, de actividad física, un peso dentro de límites normales, un buen sueño, ¿cierto? Un buen patrón de sueño, que su salud mental es adecuada, pues vamos a tener personas sanas en las que el riesgo de tener una enfermedad crónica no transmisible o enfermedades infecciosas va a disminuir bastante. Otra acción transversal es la detección temprana de alteraciones. Entonces les doy un ejemplo. Si hoy dentro de nuestro equipo básico vamos al domicilio de un paciente y dentro de una de las acciones definitivas y que no debe pasar es la toma adecuada de tensión arterial, y yo encuentro que esa tensión arterial está elevada, yo puedo inmediatamente empezar a hacer muchas medidas de educación. Primero, para que ese paciente empiece a consumir menos sal, para que disminuya el consumo de carbohidratos, aumente el consumo de proteínas, obviamente en la medida en la que su ingreso económico lo permita, empiece a moverse más, no sea sedentario. Si está con sobrepeso o con obesidad, impactar en eso para que empiece a disminuir de peso y hacer el seguimiento de esas cifras tensionales para ver si finalmente ese paciente tiene un diagnóstico final de hipertensión arterial. Entonces, probablemente sería que a través del promotor de salud se pueda tener un control de cifras tensionales durante una semana y luego a la semana el equipo básico regresar y ver ese automonitoreo de tensión arterial y poder definir si hay un diagnóstico o no de hipertensión arterial. Si existe la posibilidad de conectarlo con la S para que le manden un monitoreo ambulatorio de tensión arterial, o sea, un mapa, pues también lo haremos porque sabemos, digamos, que es en este momento como el gol estándar para hacer el diagnóstico definitivo de esta patología que les pongo como ejemplo. Entonces, esa detección temprana de alteraciones lleva también a que ese equipo básico Bueno, y esa el, es la dónde. se le abrió el micrófono a alguien. Disculpen, ¿lo pueden cerrar, por favor? Gracias. Entonces, eso va a ser, esta detección temprana de las alteraciones va a llevar a que definitivamente el personal esté actualizado. Ese personal, específicamente médico y de enfermería, tiene que estar muy actualizado en la detección de enfermedades para hacer un diagnóstico temprano. Entonces, de las enfermedades crónicas no transmisibles, que va a ser un grupo de enfermedades que van a haber mucho, deben tener en cuenta y recordar que son enfermedades que se van actualizando por guías cada año. Entonces es importante tener las capacitaciones correspondientes en esas enfermedades y la actualización correspondiente para que no se vaya a escapar ningún paciente con un diagnóstico de este tipo. Y definitivamente siempre va a estar la educación en salud.
Si yo le puedo explicar a mi paciente en su domicilio que es importante que lave las frutas y las verduras, que cocine bien las proteínas, que es importante que tenga limpieza de donde vive, que es importante, según la posibilidad del hogar, de adecuar un espacio donde duerman los niños y uno diferente donde estén los adultos, eso va a enriquecer mucho y nos va a ayudar a mantener la salud. Ahora, cada una de estas acciones, como les mencioné hace un momento, van a ir dirigidas dentro del enfoque del curso de vida. Entonces, ustedes pueden llegar al domicilio de un paciente donde vive el padre, la madre, una hija adolescente y un niño de 5 años. Dentro del curso de vida de cada uno pertenece a una etapa o a un ciclo vital individual diferente, en la que los riesgos del niño de 5 años van a ser muy diferentes a los del adolescente y a los del adulto joven o maduro que sean los padres. Entonces ustedes como equipo básico tendrán que revisar y evaluar cuáles son las necesidades del niño, del adolescente y de los padres, y al mismo tiempo las necesidades de ellos como familia. En ese momento se vuelve una atención integral, longitudinal, y la continuidad pues espera que en el momento en el que ustedes lo empiezan a ver y detectan una alteración, hasta el momento en el que dan resolución a esa alteración, todo ese lapso de tiempo es esa continuidad en la atención. Y la accesibilidad, pues es garantizar que si yo detecto que la madre de esa familia tiene una condición que necesita de un especialista que se encuentra en tercer nivel o de exámenes de tercer nivel de atención, pues pueda hacer la gestión administrativa para que esa señora pueda llegar a ese tercer nivel de atención. Entonces, si lo miramos de otra forma, digamos que mucho más sencilla y en forma de ejemplo, ustedes van a filtrar mucho la salud y la enfermedad de estos pacientes. Van a ser ese punto central en decir, se puede seguir haciendo la atención del paciente acá en el domicilio sin ningún inconveniente o definitivamente ese paciente necesita de una atención más especializada o puede seguir acá en el domicilio, pero necesito que un especialista venga a ver, de los especialistas que les mencioné previamente. Entonces, ya si vamos viendo el paso a paso de sus acciones de forma transversal, podríamos decir que un primer paso es que ustedes se sienten y vayan más bien a reconocer su territorio y su comunidad. Eso lleva a que ustedes se acerquen al territorio, observen cómo vive la gente, a qué tienen acceso y cómo es la población, lo que les mencionaba al inicio de la sesión. El segundo paso sería identificar esos actores comunitarios y sociales que tienen dentro de esa comunidad. Es muy importante poder reconocer esos líderes comunitarios, esas personas en las que se centra la atención, esas personas en las que determinan cómo funciona y cómo se mueve la comunidad, porque ustedes deben acercarse a ellos. Y dentro de su equipo tienen un actor fundamental que es ese promotor de salud o el trabajador social. Son dos actores que pueden identificar ese líder comunitario, generar un espacio de encuentro y tener una primera, segunda, tercera y muchas reuniones dentro de todo el proceso transversal que ustedes van a hacer. El primer paso del reconocimiento del territorio y de la comunidad definitivamente es de cada uno de los actores del equipo básico, porque cada uno desde su disciplina, desde su experiencia, va a poder identificar diferentes aspectos. El tercer punto, digamos que dentro de esa ruta que ustedes deben hacer, es generar espacios de diálogos comunitarios. ¿Para qué? Para conocer las necesidades. Entonces, si vienen en los pasos anteriores, ustedes son observadores
y empiezan simplemente a través de la observación a identificar riesgos y a identificar necesidades. En este tercer paso lo que se busca es que ustedes escuchen a la comunidad. Muchas veces uno puede identificar un riesgo y la comunidad tener otra necesidad. Entonces ahí es donde viene la priorización de la intervención en las necesidades y que ustedes les expliquen por qué priorizarían la intervención en un punto específico y no en alguno que ellos les esté diciendo. Entonces, para seguir esta ruta, el cuarto punto o el cuarto paso sería un trabajo intersectorial para medidas de seguridad. ¿A qué me quiero referir con esto? Y es que si ustedes estuvieran en un territorio de un alto índice de violencia, donde su seguridad podría llegar a estar comprometida, deberían hacer un trabajo intersectorial con la policía para que les garanticen tener todas las medidas de seguridad en los diferentes traslados y en las diferentes intervenciones. Porque acá también se trata no solo de cuidar a su paciente, a su familia y a la comunidad que le fue asignada, sino también el Estado cuidará de ustedes como ese equipo básico de salud que va a hacer muchísimas intervenciones. El quinto paso será el acercamiento respetuoso a poblaciones indígenas. Y acá quisiera hacer como una mención muy especial y como tratar de tocar esa parte tanto mental y emocional de nosotros como trabajadores de la salud. En nuestro día a día nosotros trabajamos con personas que pertenecen a nuestra misma ideología. Generalmente es así, pero llegar a una población indígena pues nos acerca a personas que piensan diferente, que tienen creencias diferentes, que generalmente van a tener un líder dentro de la medicina tradicional. Entonces, hay que acercarse con empatía, hay que acercarse a ellos con respeto, con mucha escucha y con mucha capacidad de diálogo y de negociación, porque nosotros no podemos llegar a estas poblaciones a decir que su medicina o sus costumbres no son ciertas y no sirven. Al contrario, tenemos que encontrar un punto de unión, un punto de negociación donde las dos medicinas cobren importancia para el paciente, para que se vea, digamos, que efectiva nuestra intervención. Un sexto paso y que es muy importante que tengan en cuenta es que ustedes deben notificar los eventos de interés en salud pública. Deberán hacer la conexión específicamente con la ES para poder tener las fichas de notificación, para poder tener la ruta de una vez hecha la ficha de notificación a quién se la van a entregar en la S, quién se las va a recibir para que de ahí en adelante ya siga todo el proceso de vigilancia que corresponde. Entonces, así como más adelante les mostraré que tendrán que tener unos equipos y dispositivos médicos básicos, pues también dentro de sus maletines tendrán que tener fichas de notificación. Y el séptimo paso es identificar la población sin aseguramiento. Ustedes tendrán esa gran oportunidad de reconocer tanto personas con nacionalidad colombiana como extranjeros que no estén asegurados. Y ustedes serán ese punto de unión para que la identificación y para que posteriormente ese profesional, ese paciente, esa persona quede asegurado. Es importante, ¿cierto? No debe, o sea, cada vez más debe ser menor el porcentaje o la cantidad de personas sin aseguramiento. Listo. Ahora, entonces, digamos que pasamos de las acciones transversales del equipo en general, o sea, donde cada uno de esos actores las debe tener supremamente claras,
y que marcan la pauta de qué es lo primero que yo voy a hacer en el territorio. De ahí vamos a pasar a las diferentes acciones por cada uno de los profesionales. Entonces, acá tenemos los promotores de salud. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Entonces, lo primero es apoyar la caracterización familiar y comunitaria. Es decir, son un eslabón importantísimo en reconocer y en determinar frente a qué tipo de familia estoy y frente a qué tipo de comunidad estoy. Lo segundo que van a hacer los promotores de salud es identificar los factores de riesgo individuales y colectivos. Entonces, ellos van a identificar riesgos si la familia o la comunidad no tiene alcantarillado, si en la familia, en la vivienda de pronto no hay luz o es un espacio de mucho hacinamiento donde viven demasiadas personas. Entonces, empezar a identificar cada uno de esos riesgos. Una tercera acción es reconocer todos los determinantes sociales de la salud. Y acá quiero hacer como una pausa un momento y es, esto no lleva a que primero se tenga que acercar el promotor de salud, luego el trabajador social, luego el enfermero, no. Ustedes van como todo un equipo y donde cada uno de los profesionales, una vez identificado lo que van a ir a hacer de acuerdo a lo estipulado por el líder, ya cada profesional empieza a hacer sus tareas específicas. Entonces lo van haciendo todo de forma paralela. Una cuarta acción es actualizar los censos y las bases comunitarias y esto tiene una relevancia inmensa porque de acuerdo a esos censos y a esas bases de información es que también se pueden mover los servicios de salud y pueden reconocer lo que más necesita un territorio en relación al otro. Si no existen estos censos, esta documentación, este registro, es muy difícil. Por un lado, que se pueda medir el impacto que ustedes como equipo de salud van a tener y por el otro lado va a haber, digamos que una pieza faltante en ese rompecabezas en poder identificar lo que se necesita llevar a la comunidad. Entonces, un mensaje también acá importante es desde la primera intervención que ustedes hagan, ya sea individual, familiar o comunitaria, deben tenerlo en registro, deben poderlo registrar. Eh, si la S les da unas bases de datos específicas a diligenciar, perfecto. Si no está generado ese insumo, ustedes como equipo básico generarlo, porque eso va a hacer que se puedan medir las acciones que ustedes hacen. Una quinta acción de los promotores de la salud es desarrollar actividades individuales, familiares y grupales. ¿Esto qué quiere decir? Talleres. Esos talleres de educación en salud son necesarios siempre. Hacerlos con un lenguaje que no sea técnico, talleres que sean muy cercanos a lo que vive la población, al lenguaje de la población, hace que las personas asistan, aprendan y modifiquen conductas. Entonces, aparte, digamos, dentro de esas visitas y esos acercamientos que ustedes van a tener, será fundamental que puedan generar espacios de talleres y de capacitaciones. Eso siempre traten, así como les decía hace un momento, del registro en bases de datos, del registro de la información, registren eso también de una manera fotográfica. Eso ayuda mucho también a, digamos, a reconocer esas tareas que ustedes van a llevar a cabo. Una sexta acción de los promotores de salud será difundir las rutas de atención. Entonces, que la gestante pueda identificar cuál es el paso a paso en la atención de su embarazo,
cómo, a dónde debe llegar si presenta algún signo de alarma, cuáles son los diferentes profesionales que deben estar dentro de la atención de su embarazo. Lo mismo una madre de un niño de 6 meses de edad que identifique que existe una ruta de atención para todo el niño desde que nace hasta por lo menos los 5 años. Y de ahí en adelante obviamente continúa, pero por lo menos esos primeros controles de crecimiento y desarrollo. Que el paciente que tiene una enfermedad crónica no transmisible como hipertensión arterial, diabetes mellitus, EPOC, asma, entienda y comprenda que existen rutas de atención específica para esas enfermedades y que lo que van a hacer es evitar que esa enfermedad tenga algún tipo de complicación. Y así sucesivamente con cada uno, digamos, de los grupos etarios. Una séptima acción es identificar a las mujeres que están embarazadas, identificar a las personas independiente de la edad que tienen una enfermedad crónica no transmisible, como las que les mencioné ahorita, y que no están teniendo ningún tipo de control. Porque si yo tengo un paciente con hipertensión arterial que no está controlado, que no tiene digamos, unos controles por médico y o enfermera jefe de forma rutinaria y no se toman los medicamentos, pues es un paciente que probablemente se va a complicar con un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio o un infarto agudo de miocardio, etcétera. Entonces, al detectar que están sin control, yo de una vez le aviso a mi médico del equipo básico, mi médico del equipo básico empieza esos controles, solicita los exámenes que correspondan y se empieza a revisar si los controles podrán continuar por ese equipo básico o si deberán ir a un nivel de complejidad mayor. Otra parte importante es poder reconocer los niños que no están vacunados. Y dentro de esa parte específicamente es poder reconocer por qué no lo están. Si es por creencia, si es porque no los han podido llevar al centro de vacunación o qué es lo que sucede. Si es porque no han podido llevarlo al centro de vacunación, ustedes le dan la gran noticia que la auxiliar de enfermería, que hace parte del equipo básico, lo puede vacunar en el domicilio. Entonces, fíjense cómo empezamos a corregir cada uno de esos errores o acciones que no se han realizado a través de ustedes. Otra acción de los promotores de salud es identificar los riesgos sociales. Y cada vez que vean en la presentación los riesgos sociales, me estoy refiriendo específicamente a violencia intrafamiliar, a violencia de género, a violencia sexual, eh, a cualquier tipo de violencia. Eso es importante identificarlo porque si lo identifico a tiempo, puedo evitar una muerte prevenible o puedo evitar que una persona permanezca de forma constante siendo víctima de algún tipo de abuso. Otra actividad de los promotores son las actividades intersectoriales, entonces son un punto de unión entre los diferentes sectores que hacen parte de una comunidad. Entonces ellos, lo que les decía unas diapositivas atrás, ellos pueden ir y hablar con el líder comunitario, con el líder indígena, con la persona de la alcaldía, con la persona de la Junta de Acción Comunal, y así sucesivamente. O sea, son muchísimos actores en los diferentes sectores que pueden ser contactados por los promotores de salud. Y finalmente, ellos apoyarán las brigadas de salud que se hagan en comunidad, las campañas de vacunación, las campañas de tamización de cáncer de cuello uterino, las campañas para pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual, de exámenes de riesgo cardiovascular. Entonces, ellos serán voceros de cada una de esas acciones. Ahora pasamos a los auxiliares de enfermería.
Entonces, ellos dentro de sus acciones específicas estará a identificar factores de riesgo para la salud de cada uno de los individuos que vivan en una casa. Y cuando estén valorando comunidad, pues obviamente todo lo relacionado a comunidad. Lo segundo es una acción súper importante, al igual que la primera que les acabo de mencionar, y es la educación en lactancia materna. Es educar sobre esa técnica adecuada en lactancia, es promover que las gestantes o las mujeres que ya tienen a su bebé lacten y que puedan resolver las dudas que surgen alrededor de la lactancia materna. Muchas veces una mamá no lacta no porque no quiera, sino porque tiene miedo o porque tiene dudas o porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, en la medida en la que sea una explicación sencilla, práctica, observable, es decir, que ustedes, los que estén acá presentes representando a los auxiliares de enfermería, puedan educar y enseñar, ¿cierto? Dando unos parámetros específicos, mostrando imágenes, mostrando videos, puedan también poner a esas madres a que lacten y puedan ver específicamente la técnica, si hay algún error, si hay algo susceptible de cambio, que puedan enseñarles a almacenar la leche. O sea, todas estas cosas cambian, digamos que no sé, la línea de tiempo de ese bebé que necesita lactancia materna, pero que de pronto la madre no sabe cómo almacenar la leche o la está almacenando de una forma inadecuada. Entonces, entre más práctico sea, mejor. Otra acción de los auxiliares de enfermería es la vacunación. Se los mencionaba hace un rato. Podrán llevar las vacunas y aplicar cada una de esas vacunas que hacen parte del PAI, del Plan Ampliado de Vacunación, de Inmunización. La toma de muestras para laboratorio también será una función muy importante y definitivamente la educación en salud en cualquiera de los ejes que pueda, pues que ustedes se puedan imaginar, porque los pacientes, y si ustedes se ponen a pensar nosotros mismos como personas, si no fuéramos profesionales de la salud, necesitaríamos mucha educación en todo, en saber cómo es un buen patrón de sueño, cómo se deben almacenar residuos, cómo se deben almacenar alimentos, etcétera. Ahora, el profesional en enfermería, entonces tendrá la gran tarea de hacer asesoría en planificación familiar. Ojalá sea una asesoría también muy práctica, sin tecnicismos, una asesoría ojalá en donde puedan llevar una muestra de cada uno de esos métodos de planificación y donde puedan mostrar y explicar cuáles son esas tal vez contraindicaciones a cada uno de los métodos de planificación y cuáles serían las mejores indicaciones. Muchas veces se generan como del voz a voz, no sé si lo han vivido, pero ahorita está muy el voz a voz que el mejor método de planificación familiar es el implante subdérmico. Entonces uno tiene pacientes desde adolescentes hasta mujeres previo a la menopausia con implantes subdérmicos. Y no todos los pacientes son susceptibles de este método de planificación. Entonces, la individualización es supremamente importante. Uno de los grandes mensajes que deberá dejar la enfermera es que hay una gran variedad de métodos de planificación, pero no todos son los mejores para todas las personas. Habrá que evaluar riesgos de posibles complicaciones a nivel de trombos, eh, a nivel de que pueda empeorar, ya digamos que algunos estados básicos o base
más bien de las personas como una migraña, ¿cierto? Hay algunos métodos de planificación que lo pueden empeorar, o si la mujer ya viene con unos ciclos irregulares, pues habrán unos métodos que llevarán a que los ciclos sean aún más irregulares y en lugar de eso habrán unos que los volverán regulares. A eso me refiero a que se trate de individualizar un poco esa consejería y esa educación frente a este punto. Lo segundo es que las enfermeras podrán hacer lo que anteriormente llamábamos como citas de crecimiento y desarrollo. Ahora se llama atención en salud de primera infancia, infancia y adolescencia. En el domicilio se puede hacer, la escala abreviada del neurodesarrollo se puede hacer en cualquier escenario, sea extramural o intramural. Y la facilidad que tiene el domicilio es que ustedes van a ver cómo el niño se desenvuelve y se desarrolla en su hábitat natural, en su espacio. Una tercera acción es el suministro de medicamentos y de micronutrientes que hayan sido prescritos o formulados por el médico. Esos micronutrientes específicamente a cuáles me refiero, a los correspondientes a control prenatal cuando tengan una gestante, a los correspondientes a las consultas de los niños, a la vitamina A, al desparasitante y así sucesivamente. Una cuarta acción es el apoyo en lactancia materna. Entonces, si la auxiliar de enfermería detectó algún riesgo en una madre que está lactando, alguna complicación, algo en lo que necesita apoyo, acá viene la profesional en enfermería a brindarle ese apoyo, a resolver aún más dudas y a fortalecer lo que el auxiliar explicó. El quinto es realizar control prenatal de bajo riesgo. Entonces, pues será el primer contacto de un control prenatal será la identificación de ese riesgo, entender y ver si ese embarazo es de un riesgo bajo o alto, porque esa identificación precoz nos va a llevar a disminuir la tasa de mortalidad materna y perinatal. Otra acción es la tamización de cáncer de cuello uterino. Entonces, en la medida en la que se logre que el equipo básico pueda contar con todo lo correspondiente para la realización de citologías y obviamente el almacenamiento de las muestras para ser llevadas después a la S, ayudará muchísimo porque habrá una captación temprana de las pacientes que no asisten a los centros médicos y a consulta externa para realizarse. La tamización de enfermedades de transmisión sexual, definitivamente con la aplicación y la realización de pruebas rápidas. Esto ya no necesita de una forma de refrigeración específica. Simplemente se lleva el aparato, que no es un aparato tampoco muy difícil de trasladar, y hacerlo a todas las personas sexualmente activas. Todas las personas sexualmente activas están en riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Y ahí también va la educación en el uso del preservativo. Así estén planificando con un dispositivo intrauterino, con anticonceptivos orales, con implante subdérmico, con cualquier dispositivo, ya sea hormonal o no hormonal, definitivamente el uso de preservativo y la educación en cómo se utiliza también es fundamental. Y de parte, tanto la enfermera como el médico pueden formular los preservativos para que las EPS los entreguen. Está dentro del plan de beneficios de salud y es una actividad de promoción de salud obligatoria. Y educación en salud, igual que en los actores anteriores. Ahora vamos con el médico. Entonces, el médico decíamos al principio, ojalá sea el líder de ese equipo básico de salud. Él va a hacer la atención por curso de vida, es decir, que va a poder ver desde el bebé hasta el adulto mayor.
va a poder identificar los riesgos y va a poder levantar la mano si necesita de algún especialista o de un nivel de complejidad mayor. Va a hacer esas consultas, ¿cierto? Y esas valoraciones encaminadas y enfocadas a determinar diagnósticos de riesgo, o sea, van a ir enfocados específicamente a ver si hay enfermedades infecciosas, si hay enfermedades crónicas no transmisibles, si hay alguna alteración a nivel mental que necesite de nuestro profesional en psicología, si necesita algún tipo de rehabilitación o de ayuda de otro equipo de salud como terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología. Y también el médico dará el tratamiento, o sea, tendrá que hacer la prescripción de los medicamentos de uso crónico de una forma, uno, completa, dos, en cada consulta o cada encuentro con ese paciente es el momento preciso y obligatorio para que ese médico revise la fórmula, para que se dé cuenta si todo lo que está formulado realmente es lo que mi paciente necesita, que no se vuelva un acto de reformulación rápida. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a estar representado en acciones de negligencia. Les pongo un ejemplo y lo especifico para los médicos que estén conectados. Y es si estamos viendo a un paciente con hipertensión arterial y veo que la fórmula tiene losartán y también tiene enalapril, eso es un error que debe terminar ahí, porque sabemos que los arados y los IECA no pueden darse juntos. O si mi paciente se está quejando que cada vez que se levanta, ya sea de la cama o de la silla, se marea, tiene antecedente de hipertensión arterial, yo le hago como médico la prueba de hipotensión ortostática y da positiva. Reviso los medicamentos y veo que tiene hidroclorotiazida, más amlodipino, losartán, furosemida, pues es un paciente que se beneficia a que yo pueda empezar a desmontar los diuréticos, empezando específicamente por hidroclorotiazida. Entonces, a eso me refiero a que no puede ser una reformulación rápida y para salir del paso, sino es una reformulación consciente de ver cuáles son los diagnósticos de mi paciente, cuál es su condición actual y de acuerdo a eso yo decido el mejor medicamento. Pasa mucho también con los pacientes con diabetes. La pregabalina la glibenclamida, perdón, es un medicamento que ya no debería estar siendo formulado. Este medicamento ya salió de las guías hace mucho tiempo por el alto riesgo de hipoglicemia y definitivamente pues después de las hipoglicemias a repetición o una hipoglicemia severa, pues un riesgo alto de mortalidad. Entonces, sobre todo en territorios muy lejanos y en zonas rurales, hay pacientes todavía formulados con glibenclamida. Entonces, por favor, el médico debe entrar a revisar y con la actualización que tiene de diabetes debe poder definir cuál es el mejor hipoglicemiante para ese paciente de acuerdo al estado de complicación de la diabetes, a las metas que necesita, a las condiciones de vida, a las posibilidades que tiene de una alimentación saludable, a la red de apoyo. Entonces, si ustedes se fijan, son muchos factores que uno tiene que observar y determinar para definir cuál es el mejor tratamiento para mi paciente. Entonces, que no se convierta en la fórmula de la fórmula sin un sentido objetivo. El tercero, bueno, la prescripción de medicamentos que ya les hablé, el control prenatal. Si por alguna razón nuestra profesional en enfermería no está ese día en el equipo básico y vamos a una casa donde hay una gestante, el médico podrá hacer ese control prenatal de bajo riesgo, que es el que haría la enfermera, o
el control prenatal de alto riesgo remitiendo al profesional en obstetricia o llamando al equipo básico, al especialista en ginecología para que continúe la realización de ese control prenatal. Deberá revisar que cada uno de los exámenes que debe tener según el trimestre de embarazo los tenga completos. Deberá revisar que los micronutrientes los tenga formulados y los esté tomando, que si presenta alguna condición especial de riesgo para preeclampsia, esté tomando aspirina. Entonces, de nuevo vamos a la necesidad de actualización de este médico general que lidera el equipo básico. Una segunda, digamos, una quinta acción, bueno, este ya se los había definido del control de bajo riesgo, está el tamizaje de riesgo cardiovascular. Entonces, recordemos que ese riesgo cardiovascular, pues es el riesgo que tienen todas las personas de presentar un evento, ya sea cardíaco, cerebral, vascular, eh, por sobrepeso, obesidad, hipertensión maltratada, diabetes no controlada, dislipidemia sin manejo. Entonces, tenemos que toda población o toda persona que esté en sobrepeso o que esté en obesidad, hay que tamizar la parte cardiovascular. Enfermedades crónicas no transmisibles, hay que hacer los exámenes de riesgo cardiovascular. Enfermedades inflamatorias como el lupus, la artritis reumatoidea, la psoriasis, el VIH, enfermedades inflamatorias intestinales también necesitan esta valoración del riesgo cardiovascular. Gestantes con o mujeres en posparto que tuvieron preeclampsia, que tuvieron diabetes gestacional, mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen que tener este riesgo cardiovascular y básicamente esto se va a resumir en poder hacer un perfil lipídico completo, una glicemia en ayunas, una creatinina y un parcial de orina. Si tienen la prueba rápida de hemoglobina glicosilada, pues también se puede tamizar esa parte metabólica. El tamizaje de cáncer de cuello uterino. Ya decíamos en la parte del profesional en enfermería que es el idóneo y el ideal para hacerlo, pero en dado caso, lo mismo, que ese profesional no esté presente en la visita, el médico será quien lo puede realizar. Y de nuevo, educación en salud y deberá fortalecer la parte de planificación familiar que el profesional en enfermería haya detectado o que necesite ayuda. Vendrá el médico a dar ese soporte adicional. Ahora tenemos otro actor, otro miembro de estos equipos básicos que son los psicólogos. Y qué importantes son los psicólogos en toda esta parte porque las personas no solamente se enferman por el área orgánica, sino que la parte mental es fundamental, la parte del estado del ánimo. Entonces, los psicólogos tendrán que tamizar si hay consumo de sustancias en cada uno de los miembros del hogar. Y en sustancias me refiero a cigarrillo, alcohol, vapeo, cocaína, anfetaminas, en general, en todas. La detección de alteraciones mentales en general. Si ve que un miembro de la familia está triste o está muy agresivo, eh, ha tenido auto o heteroagresividad, pues es el momento de revisar qué está pasando y definir si él puede continuar el abordaje o si necesita de un psiquiatra. La búsqueda e identificación del síndrome del cuidador. Ustedes como equipos básicos en salud tienen dentro de tantos beneficios que tienen de poder hacer esa atención extramural, tienen la oportunidad de detectar ese cuidador cansado, ese cuidador agotado, ese cuidador que necesita ayuda para que no entre en depresión, en ansiedad, en enfermedades crónicas, para que no maltrate al paciente y para que finalmente
sea un cuidador que además de estar pendiente de su familiar, esté pendiente de él, se haga los exámenes que correspondan, haga algún otro tipo de actividad, reconozca que hay centros día en, pues, digamos, en la zona urbana de los diferentes municipios, o que existen jornadas de ejercicio, o que simplemente tiene que repartir la carga y que deberían haber cuidadores secundarios que lo puedan ayudar y que lo puedan apoyar. Otra acción importante y muy necesaria del psicólogo es escuchar y dar una orientación escolar. Entonces, fíjense que el psicólogo viene otra vez de nuevo, así como el médico hace una atención en curso de vida y el enfermero y el promotor de salud y cada uno de ustedes, pues el psicólogo también. Debe tener la capacidad de ver niños, adultos, adultos mayores y detectar riesgos. Atención psicosocial se resume en todo lo que ya les he comentado, ¿cierto? Saber cómo están las relaciones familiares, saber si el paciente tiene algún estresor dentro de la familia o dentro de la comunidad, en el colegio, en el trabajo y generar un plan de acción. Identificar si hay víctimas de conflicto armado y frente a eso hacer toda la conexión que corresponda con la ESI para poder tener toda la, digamos, toda la intervención multidisciplinar. Este tamizaje de TS va dirigido específicamente en ellos, no van a hacer, o sea, los psicólogos que estén acá conectados, obviamente no van a hacer los exámenes de tamización, pero sí deben acompañar la realización de ese examen. Es muy importante, mmm, sobre todo, poder estar en esa explicación previo a la prueba, por si necesita algún tipo de contención, algún tipo de apoyo emocional. Sobre todo, la realización del examen del VIH genera mucha ansiedad, lo podría decir de esa manera, mucha incertidumbre, angustia al paciente y obviamente a la familia cuando escucha que le van a hacer ese examen. Entonces, qué bueno, ya que dentro de ese equipo básico está el psicólogo, pues que pueda hacer un poco de contención. Y definitivamente otra vez, educación en salud. Creo que esto nos va quedando claro que lo hacemos todos. Trabajo social, entonces viene a ser una ficha muy importante en todo este rompecabezas de los equipos básicos de salud. Entonces ellos van a identificar todos los determinantes de la salud y acá van a estar muy de la mano trabajando con los promotores de salud. Entonces van a revisar cómo está la vivienda, el acceso a los servicios, quiénes trabajan, quiénes no, qué tanto ingreso económico hay, si ese ingreso económico definitivamente alcanza para todas las necesidades de la familia o si se necesita algún tipo de subsidio porque no hay ingreso económico, si los niños y adolescentes están escolarizados, la red de apoyo en general. Es decir, que acá vendrá mucho la realización de instrumentos como son el ecomapa, el familiograma, y que no son exclusivos de trabajo social, sino que psicología también lo puede hacer, el médico también lo puede hacer, y de esa manera podrán conocer muy bien, digamos que esa dinámica familiar, poder aplicar escalas de función familiar para ver si es una familia disfuncional o si es una familia funcional. El acompañamiento psicosocial, entonces, trabajará en esta parte muy de la mano con el psicólogo, acompañando procesos de duelo, haciendo contención emocional, identificando situaciones de riesgo social, que de nuevo, si nos devolvemos a algunas diapositivas, les mencionaba que se relaciona a cualquier tipo de violencia, violencia intrafamiliar, verbal, física, sexual. Entonces, es un punto, y fíjense que todas estas situaciones de riesgo social es muy raro que el paciente consulte en un servicio intramural.
Consultan cuando han sido golpeados y han sido tan afectados físicamente que se ven obligados a asistir a un servicio de urgencias o a la parte de medicina legal para un dictamen de lesiones personales. Pero cuando las lesiones en términos de que comprometan su estado físico no han sido tan grandes o no han comprometido su estado físico, poco consultan, poco dicen que son víctimas de abuso sexual o de maltrato verbal. Recordemos que la violencia intrafamiliar o el bullying, ¿cierto? La violencia en los colegios, en los trabajos, no solamente es de un grupo etario específico, sino que esto le puede pasar a cualquier persona. Entonces es el domicilio, es la comunidad, el sitio perfecto para poderlo identificar y sobre todo, aparte de identificarlo, poder tener un plan de acción, ¿cierto? Entonces ahí viene ese trabajo intersectorial de ir de hacer el reporte para que comisaría de familia, policía y todos los entes que tengan que entrar a ser parte de lo puedan hacer. Lo tercero es la gestión de casos por barreras sociales. Entonces, si son pacientes que económicamente tienen muchas dificultades, no tienen un ingreso básico mínimo para su supervivencia, es el trabajador social quien puede gestionar con diferentes entidades, puede determinar si ese paciente que vive solo y que no tiene red de apoyo es mejor que esté institucionalizado a que siga viviendo solo. Eh, es aquel trabajador social que puede determinar si una persona necesita un subsidio de alimentación, subsidio escolar, bueno, hay el subsidio del adulto mayor, hay diferentes tipos de subsidio. Identificar los líderes comunitarios y redes de apoyo, ya lo decíamos al principio de la sesión, y esto lo hace muy de la mano con el promotor de salud. Y con ellos deberían estar en esas, ¿se acuerdan? En cada uno como de los pasos de esa primera intervención que ustedes van a hacer. Los trabajadores sociales y los promotores de salud son los que hacen casi que la apertura a esa comunidad. Otra acción es apoyar los trámites de aseguramiento y los subsidios. De los subsidios ya les había hablado y diapositivas anteriores habíamos dicho que había que detectar esa población que no está asegurada. Es el trabajador social que una vez se identifica a aquellos que no están asegurados, quien va a apoyar que ese trámite sea rápido, que la persona lleve los documentos que necesita para el aseguramiento y que finalmente quede asegurado y que quede asegurado bajo el régimen que realmente corresponda, ya sea subsidiado, contributivo o un régimen especial. Liderar acciones grupales de educación. Entonces, de nuevo, venimos con los talleres, esas jornadas de educación masiva, pero con masivo no me refiero a que tienen que estar 100 personas reunidas. Con que ustedes logren que hayan 5 personas, ya pueden hacer un taller. Y es un taller que seguramente va a tener un impacto muy grande porque cuando los grupos son pequeños, se logra llegar más fácil a las personas y generar un material educativo según el contexto. Entonces, el trabajador social puede llevar a cabo folletos, puede llevar a cabo mensajes muy claros escritos para seguir educando a esta población. Ahora, digamos que ya para ir terminando, quiero que se lleven esto también muy claro, y es que independientemente del profesional que seamos y de cada una de las acciones específicas que tengamos, del liderazgo que llevemos a cabo en nuestros equipos básicos, siempre tenemos que tener una comunicación asertiva. Recordemos que todo paciente, independientemente de dónde viva, de los recursos económicos que tenga, del nivel educativo, de la capacidad de entendimiento, merece el mismo respeto, ¿sí?
y merece que le hablemos de una buena manera, de una forma empática, de una forma respetuosa, que nuestra comunicación sea asertiva, que yo garantice que el mensaje que yo le estoy llevando hoy está siendo entendido por él, que evitemos hablar con tecnicismos al paciente y a la familia. Los tecnicismos están para que los utilicemos entre nosotros como profesionales de salud, para que los dejemos registrados en las historias clínicas, pero no para dirigirnos a los pacientes. Necesitamos una población que realmente nos entienda, una población que realmente comprenda el mensaje y lo haga suyo. No estigmaticemos, por favor. Entonces, evitemos malos comentarios, evitemos comentarios desagradables, comentarios excluyentes, comentarios que separen y que alejen. Nosotros recordemos que cuando nosotros por nuestra profesión como profesionales de la salud nos acercamos a diferentes poblaciones y a poblaciones vulnerables, podemos ver muchas cosas con las que no estamos de acuerdo a nivel personal, situaciones que nos tocan, que nos afectan. Pero recordemos que cuando estamos en nuestro trabajo, no estamos en una posición personal, sino estamos en la posición de que somos el médico, el enfermero, el trabajador social, el psicólogo. Entonces, por favor, que sepamos cómo gestionar nuestras emociones, es a lo que quiero llegar, sepamos gestionar nuestro lenguaje no verbal, eh, porque si no lo gestionamos, eso puede llegar a herir a nuestros pacientes y puede llegar a herir a muchas poblaciones. Acá les pongo enfoque de género. Aparte uno de actualizarse cada vez más en su campo, hay que actualizarse en enfoque de género. Hay que entender que hay diversidad de géneros, y que tienen el mismo valor como persona. Ese es como el mensaje puntual que les quiero dejar en ese punto. Recordar que siempre vamos a ver a nuestros pacientes en enfoque de curso de vida, es fundamental, es ley, ¿cierto? Ya está dentro de las rutas integradas de salud. Lo debemos ver al paciente como un todo, como un adulto mayor que igual fue un adulto joven, que fue un adolescente y que fue un niño. Y al contrario, ese niño que si no tiene unos hábitos saludables, que si no se maneja la obesidad que tiene desde ya, va a ser un adulto joven que probablemente va a tener un diagnóstico de diabetes o de hipertensión a edad temprana, complicaciones tempranas y una muerte temprana. Entonces, por eso es la gran importancia del enfoque de curso de vida. El enfoque de riesgo. Recuerden, cada visita domiciliaria que ustedes hagan, cada visita a la comunidad es una oportunidad para detectar riesgos. Especialícense en ser observadores, detallistas para detectar esos riesgos. Y el enfoque de intersectorialidad. Entonces, ¿esto a qué va? A que no estamos solos. Los equipos básicos en salud no están solos. Son ese primer eslabón de una escalera de múltiples atenciones o de múltiples opciones de atención en salud y que, como les decía al principio de la sesión, son el centro que conecta esa población, esa familia, ese individuo con el resto del sistema. Ustedes son súper importantes y en la medida en la que lo entiendan, lo reconozcan, se lo crean y lo transmitan, el efecto que ustedes van a poder hacer en salud es inmenso. Es inmenso, o sea, poder llegar al territorio, a territorios lejanos, al domicilio del paciente, es una ganancia en el sistema que normalmente no se tiene. Entonces, es súper importante que ustedes sepan que son esa ficha del rompecabezas que une a la alcaldía,
a los hospitales, a la ESE, a los demás especialistas, a los saludistas públicos, a las personas de las comisarías de familia, del Instituto de Bienestar Familiar, a seguridad, o sea, me podría quedar acá mencionando muchísimos sectores, pero ustedes son esa ficha que, digamos, articula todo. Los insumos y los dispositivos médicos, ya digamos, esto es algo adicional que les quería mostrar. Esto como una lista de chequeo para que ustedes revisen que por lo menos cuenten con esto para empezar su trabajo de equipos básicos. Una báscula digital, un tensiómetro de adulto, fonendoscopio, equipo de órganos, pulsioxímetro, el termómetro infrarrojo, que es el de pistola, ya no de mercurio, cinta métrica, cinta para altura uterina, tallímetro, el Doppler fetal, las pruebas rápidas para ETS, para riesgo cardiovascular y el infantómetro. Esto es lo básico. Por favor, que cuando ustedes vayan digan, tengo todo esto, listo, puedo empezar a hacer mis intervenciones y mis visitas. Si hace falta alguno de ellos, levanten la mano y pídanlo, porque todo esto va a hacer que ustedes puedan hacer una atención completa. Y esta última parte es, digamos, como el paso a paso ya de una forma más a nivel de diagrama de lo que los equipos básicos logran hacer. Entonces, lo primero, la identificación de capacidades y condiciones de salud, viendo la familia completa, cada uno de los integrantes y la comunidad o el entorno. La concertación, donde van a hacer la identificación conjunta de prácticas de cuidado y prioridades. O sea, ustedes se acuerdan que al principio les decía, cuando van ustedes a hacer una visita, planeen lo que van a ir a hacer. Una vez ustedes terminaron de hacer la visita, reúnanse y digan qué encontraron, qué riesgos encontraron, qué dificultades, qué enfermedades habían, qué barreras. Y empiecen a decir y a enumerar y a priorizar lo que van a hacer y las acciones que van a hacer. Entonces ahí ya estamos en la parte de implementación y el seguimiento que van a hacer. Entonces, eso es importante siempre. Entonces, previo al inicio de su acción, reconózcanse, identifiquen por qué profesionales está su equipo básico, identifiquen al líder. El líder deberá empezar a determinar cada una de las acciones, hará la planeación, se las mostrará, las socializará, ustedes podrán opinar, harán la visita, las intervenciones y luego se tendrán que volver a sentar a hacer todo esto que está en esta parte. De esta manera podrán hacer una intervención completa y podrán cumplir con esos principios que son muy propios de la medicina familiar, pero también son muy propios de la atención primaria en salud y son la longitudinalidad, la continuidad y la integralidad. Que no se les olviden esos tres principios y el poder tan grande que ustedes tienen en sus manos. No sé si en este punto ya digamos que con esta parte terminaríamos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Los escucho. Si quieren pueden abrir el micrófono porque no los veo. No veo si alguien levanta la mano. Nadie. Voy a dejar de compartir acá pantalla para poder ir al chat y poder ver si hay alguna pregunta o comentario allí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante pues el tema tratado. Yo tengo experiencia de
de ya haber trabajado en equipos básicos, Sí, pero realmente no sé cómo explicarlo. O sea, para llevar acorde todo lo que su merced nos está explicando, se necesitaría de pronto un poquito más de coordinación, digámoslo así, al momento de dar los territorios, porque en de la zona acuerdo. donde yo he trabajado, los territorios son demasiado amplios. O sea, Ok, son un promedio de abordar usted en 3 meses, abordar 240 familias, un ejemplo. Entonces, ok. o sea, es demasiada población. Un ejemplo son, por ejemplo, 12 veredas para que esas 240 familias participen. Son Ujú. lugares separados, lejanos, de difícil acceso, no hay vías, son caminos difíciles. De pronto para venir a buscar una familia nos ha tocado gastarnos 6, 7 horas por una familia. Entonces Ok. pienso que a veces todo lo que se quisiera hacer no se logra por ese. Entonces, de pronto, desde la parte organizacional sería importantísimo pues que de pronto al momento de los territorios se tomara en cuenta precisamente los servicios que se quieren prestar y el objetivo que Ujú. se quiere hacer para lograrlo, porque realmente pienso que no se logra. Se No se pasa logra muy, cumplir. se está pasando muy de rapidez y por eso de pronto existe como la mala fama, digámoslo así, de equipos básicos, porque dicen es que no Sí. hacen nada, porque solamente como que usted llega e identifica, pero no tiene el espacio para hacer la concertación, para hacer este diagnóstico, implementar y ver un resultado. No hay ese espacio. No sé si es que es así el método o de pronto que realmente pues, no se está tomando como debiera de ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la intervención y pues por compartir como esa realidad. Definitivamente sí tiene que haber una planeación previa, sobre todo para poder, digamos, que las acciones que ustedes hacen están medidas por unos indicadores y van a ser medidas de forma constante por indicadores. Entonces, aquellas personas encargadas en cada S de los equipos básicos tienen que ser muy realistas, uno, en cómo va a ser esa organización y a cuántas familias van a llegar. Obviamente esto está estipulado más allá de la S, porque se dice en tal territorio tienen que visitar a tantas familias o a tantas comunidades. Entonces, de acuerdo a eso, la S se plantea unos objetivos y lo marca en unos indicadores. Pero sí tienen que ser indicadores realistas, metas realistas. Y lo otro, digamos, esa barrera geográfica, Ana, que tú mencionabas ahorita, es supremamente importante porque dentro de la planeación está también el poder distribuir en una semana hacia dónde se va a trasladar ese equipo básico, que sean zonas cercanas o que en un mismo día a nivel geográfico sea viable hacerlo. Ese ejemplo que tú ponías de una zona muy lejana que era 6 7 horas, claro, o sea, eso tendrían que salir muy temprano y ahí va también la organización, que las actividades no empiecen 8 9 de la mañana, sino que el desplazamiento sea mucho más temprano porque se les va a ir todo el día. O sea, en traslados se va a ir casi que todo el día y la cantidad de intervención que van a poder hacer no es mucha. Entonces, esta parte sí pienso que la deben hablar directamente en la S, porque la S es la responsable de los equipos básicos. Frente a ellos, digamos que por reglamento a nivel de resolución, a nivel de ley, los equipos básicos están a cargo de la S y la S debe planear muy bien eso y deben ser objetivos alcanzables, porque si lo están haciendo frente a unas metas que son imposibles de alcanzar, el impacto de ustedes no se está viendo y pues probablemente eso es lo que está pasando, que no está siendo tangible lo que ustedes están haciendo. Por eso mi recomendación de todas formas de
aquellas visitas e intervenciones que ustedes logran hacer, registren, pero no solamente el registro fotográfico, registren realmente qué fue lo que hicieron, cuántos pacientes con tensión arterial elevada encontraron, qué le hicieron a ese paciente, qué talleres hicieron, ¿sí? O sea, cosas ya más de efecto en la comunidad. Pero sí lo deben hablar porque entonces sí está fallando la organización que va más allá de ustedes, que está por encima de ustedes. Porque por resolución, todo esto lo deberían poder lograr. Pero muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún otro comentario o hacer alguna pregunta? Acá. Entonces veo que Xiomara escribe buenas tardes. Quisiera saber en cuanto al listado básico de los implementos que se deben tener en los equipos básicos, ¿están definidos dentro de alguna normatividad? Sí, sí, señora. Los que te enlisté, ya te voy a decir la norma específica, cuál es bajo el documento bajo el que está. Y bajo este mismo documento está todas estas acciones que les especifiqué. Entonces, bajo ese documento también es aquel documento que los respalda a ustedes, porque digamos que esto no fue como inventado de la noche a la mañana por alguno de ustedes, que a veces de pronto esa es la imagen también que se tiene, sino que esto está completamente reglamentado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y el documento donde está todo lo de los equipos se llama Lineamiento Técnico Operativo de Equipos Básicos de Salud. Y esta es la versión actualizada que es de septiembre del 2024. Entonces ahí está todo el listado. Ese es el documento. ¿Y de dónde es ese lineamiento? Del Ministerio de Salud y Protección Social. Listo, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Bueno, pues yo creería entonces que si no hay comentarios adicionales, podríamos dar ya por terminada la sesión del día de hoy. Eh, de verdad quiero pues reconocer la gran labor que ustedes tienen y animarlos a que lo muestren, a que lo muestren, a que se apropien de ello y si están viendo falencias, traten de corregirlas yendo a aquellas personas pues que tienen el poder para hacerlo. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias a los participantes por su asistencia.